Muy buenas noches y estamos en vivo. Estoy con 3 de mis 5 invitados. Lamentablemente, Michelle Vargas no nos va a poder acompañar porque está con un problema de fiebre. Ella, esperamos que no sea COVID, es lo que me dijo hoy en la tarde. Estamos esperando que Marco Antonio Valdivieso el doctor Marco Antonio Valdivieso se pueda volver a conectar. Lo hemos hecho hace unos momentos, pero estamos teniendo algunos problemas de conexión. Antes de presentar a quienes me acompañan hoy día, ustedes ya los están viendo, quiero mostrarles 3 videos muy cortitos que un poco muestran también la temática de la que hoy vamos a hablar. Hola. ¿Cómo estás? Las repúblicas vinieron al mundo para tratar de señalar que nadie es más. No, todo lo que he dicho, lo que no. Que tengo es un tema que. Ahora sí. Yo soy muy republicano. Las repúblicas vinieron al mundo para tratar de señalar que nadie es más que nadie. El presidente es un funcionario de categoría que lo eligen para una función. No es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que la sabe toda. Es un funcionario. Como tal debe de irse y ser sustituido. Estoy contra la reelección. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente, la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora, presentado por la Comisión de Venecia, confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso. Seu governo com altivez. Vão ficar quieto até quando? Ficar humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, eu votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando na reeleição. Briga, tem que ser um governo com altivez. Bueno, ustedes veían estos videos y quiero mostrarles ahora 3 encuestas que hemos presentado hoy día. Hemos puesto en consideración de la gente en Facebook, en Instagram y en Twitter. Esta es la de Instagram. ¿Estás de acuerdo con la reelección? El 27% está de acuerdo, el 73% no está de acuerdo. En el Twitter hoy, 14% está de acuerdo, 86% no está de acuerdo con la reelección de las autoridades. Es interesante. Y en Facebook, el 27% está de acuerdo con la reelección y el 73% no está de acuerdo con la reelección. Estimado Luis, bueno, aquí estamos ya estás Marco con nosotros. Bueno, estás con el volumen, estás con el audio desconectado. Por favor, si lo puedes conectar. Hola. Bueno, bienvenido. Te hemos estado esperando. Qué bueno, qué bueno. Luis Vázquez, una persona muy conocida, de trayectoria política, abogado, constitucionalista. Un poco, danos tu criterio, danos un centreo de cómo ves este tema desde el ámbito constitucional, por favor. A ver, primero un saludo muy respetuoso a Marco Antonio Valdivieso, que se acaba de unir a la reunión.
A ver, Virgilio, el tema de la reelección es un tema que ha emergido con mucha fuerza a partir de la constitución de los gobiernos del ALBA, los gobiernos del Grupo Bolivariano, que sistemáticamente han venido buscando de manera insistente la reelección de sus presidentes, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Nicaragua, en fin. Y todos estos países han ido buscando, primero a través de reformas constitucionales, reformas legales, finalmente referéndums, como en el caso de Bolivia, y todos finalmente han caído en la interpretación constitucional a través del Tribunal Constitucional. O sea, de casos se ha llevado este tema. Entonces, es un tema que ha emergido en medio del desarrollo y consolidación del sistema democrático en América Latina. Pero paralelamente, en otro tipo de países, ha empezado una serie de otros movimientos y una serie de otros países que han empezado a buscar reformas que limiten la reelección como tal. Entonces, hay una serie de países que han ido votando eso. El último de ellos es Colombia. En el caso del Perú, recientemente se ha votado la no reelección de parlamentarios bajo ningún concepto y no reelección de otras autoridades subnacionales. En México ya tenemos un tiempo muy largo de que no haya reelección. Entonces, hay movimientos en uno y en el otro sentido. Han habido movimientos que tratan de hacer de la reelección un hecho permanente y hay países en los cuales se está intentando controlar el tema de la reelección. Por lo tanto, en América Latina es un tema en vilo, es un tema que toca a muchos países, a varios países, y era un tema que debía ser objeto de una consulta. Es por eso que conjuntamente Tuto Quiroga hemos presentado la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una gestión que hicimos con el presidente de Colombia, y recientemente, la semana pasada, en virtud de la invitación que hizo la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amicus Curiae, nos hemos presentado un texto y un documento firmado por Tuto Quiroga sobre el tema de la reelección. Para tratar de identificar un poco cómo es el tema, a ver, el problema no es la reelección como reelección en términos genéricos, porque puede haber reelecciones de un periodo o puede haber reelecciones pasadas a un periodo constitucional como lo que tenemos en Bolivia. El problema central que se está consultando a la Corte Interamericana es la reelección permanente, la reelección eterna, si quieres, la reelección sin reglas del juego. Es eso lo que está en el centro del debate. No es la reelección como tal. Ahora, se puede tomar una solución, como es la solución que ha tomado Colombia directamente, de evitar este debate de tener dos reelecciones continuas para ir directamente a prohibir cualquier forma de reelección en Colombia, o lo que viene practicando México hace tiempo. Pero muchos otros países, y este es el caso básicamente de Bolivia, han tomado el camino contrario, el de buscar a través de una sentencia judicial la habilitación como reelección indefinida, permanente. Este es el problema y esta es la forma como el presidente de Colombia ha hecho la consulta principal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la opinión consultiva que ha sido presentada y que está en pleno trámite en este momento, tratando de ver que la reelección indefinida constituiría sí o no una violación a un derecho humano fundamental. Esta es la pregunta esencial. Hace unos minutos, cuando tú presentabas al secretario general Luis Almagro, y él nos hacía referencia a la consulta que había hecho ante la Comisión Europea de Derecho Constitucional, llamada Grupo de Venecia, de manera, digamos, coloquial, para saber si el de establecer constitucionalmente límites a la reelección de una persona constituye una violación a un derecho fundamental protegido por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es básicamente eso lo que se le pregunta a la Comisión de Venecia. Y la Comisión de Venecia hace un desarrollo a través de 5 preguntas fundamentales. Y la conclusión a la que llegan después de tratar de hacer un análisis exegético en cada una de estas preguntas que hace la propia Comisión de Venecia, termina coincidiendo el hecho de que las limitaciones que se impongan a través de textos constitucionales para la reelección
del presidente y vicepresidente de un país no constituye una violación, porque la reelección indefinida de ninguna manera puede ser considerada un derecho humano fundamental. Esta es la conclusión del documento que ha sido firmado por el Grupo de Venecia y que hoy día es uno de los documentos bases, ha sido citado por el Estado de Colombia, ha sido incluido dentro de su petición de opinión consultiva de manera íntegra. Nosotros también la hemos incluido, y hay un grupo de expresidentes de varios lugares del mundo que también, a través del proyecto IDEA, han presentado una otra opinión como Amicus Curiae, con el objeto de que se considere este tema. O sea, lo que está ahorita, digamos, en el centro del debate, el elemento más fundamental, no es una reelección por un periodo o una reelección por dos, sino el tratar de eliminar cualquier forma de regulación constitucional para la reelección indefinida de la persona. Muchísimas gracias, Luis. Marco Antonio, bienvenido. ¿Nos escuchas? Muy buenas noches, Virginio. Un saludo al doctor Vázquez Villamor, a colega Nilsson y a Jorge también. No sé si me escuchan bien, he tenido algunos problemas con internet, pero parece que todo anda bien. Está todo perfecto. Hablemos de la Constitución. Danos el marco legal. Hoy se puede reelegir. Antes, en la anterior Constitución, no permitían la reelección continua, sino de manera discontinua. Danos todo ese marco legal, por favor, en tu experiencia constitucional. Bien, si me permites un pequeño preámbulo. Nuestra Constitución en realidad copia o trata de recoger toda la tradición republicana que desde hace muchísimo tiempo nosotros hemos estado siguiendo, casi la mayoría de los países del mundo, ¿no? Esta tradición implica que nosotros respondemos a ciertos principios básicos para constituir el Estado, ¿no? Entre ellos está la prohibición de monopolio de poder. Esta prohibición del monopolio del poder hace que ya no exista un solo órgano, un príncipe, rey, monarca, emperador, ni un solo órgano que concentre todo el poder, ¿no? A través de eso, Montesquieu, tenemos Locke, ¿no es cierto?, y otros que han precedido estas ideas de prohibir la concentración del poder, ya nos habían enseñado que el camino era generar, desconcentrar el poder, generar centros dispersos de poder. Entonces, hemos asumido la mayoría de los países del mundo esta división inicialmente tripartita del poder. Ahora en Bolivia ya tenemos 4 poderes u órganos de gobierno. Bueno, en Venezuela tienen 5, en otros países también, pero ya respondemos a esa tradición republicana de desconcentrar el poder. Uno de los componentes, y esto es bueno que traiga a colación, uno de los componentes principales de este principio de prohibición de monopolio del poder es precisamente la prohibición, ¿no es cierto?, prohibición indefinida de reelección. Es decir, que la reelección sí se permite en varios países. Vamos a ver Alemania, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, que permite una reelección inmediata, pero tienen estructuras partidistas diferentes a las nuestras, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos tenido y tenemos hasta hoy una tradición caudillista, vale decir que es la persona, el individuo, el caudillo, el que forma su propia organización política, o la propia organización política depende totalmente del caudillo. Hagan memoria, en Bolivia prácticamente nosotros somos un estado presidencialista que no hemos sabido responder bien a ese principio de descongestionar, desconcentrar el poder. En nuestra Constitución, recordemos, tenemos el artículo 168 que establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente, del vicepresidente también es de 5 años. Ese es el tema del cual tenemos que arrancar. La Constitución establece un mandato improrrogable de 5 años y establece la posibilidad de una reelección inmediata. Eso
debemos nosotros también relacionar con la reforma que se hizo en la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, donde de los 4 años que tenía el presidente para ejercer gestión, se amplía a 5. Entonces, Virginio, de 5, ahora puedes gobernar 10 años. Y somos el resultado de un gobierno de no solo 10, sino casi 15 años, 14. Entonces, este es el resultado de esta reelección inmediata que le da la posibilidad a un partido político, a una casta económica, política, ideológica en veces, de ejercer hegemonía durante 10 años. ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿A quién no le ha gustado el poder? El poder había sido un vicio peor que cualquier otro que ustedes conozcan. No quiere el que detenta el poder, no quiere dejar de detener el poder. Y esos son los ejemplos que ha señalado el doctor Villamor en Venezuela, Uribe en Colombia, Chávez, Fidel Castro, ahora la familia, ¿no es cierto?, en Nicaragua, que gobiernan esposo y esposa. Y bueno, vamos a tener también una serie de sucesiones. Diría, sintetizando para no alargarme mucho, que en Bolivia sigue vigente, pese a esa mala interpretación del Tribunal Constitucional, pero sigue vigente la reelección por un solo periodo, vale decir, por 2 periodos de 5 años para un gobierno. Aún así, Virginio, me parece peligroso. Me parece que la Asamblea no ha sabido, o tal vez ha sabido muy bien aprovechar las circunstancias, pero no ha sabido interpretar el influjo político, el poderoso influjo político que en 10 años ha capturado todas las instituciones públicas de Bolivia. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Del partido en función de gobierno, ¿no? El Ejecutivo les decía cuándo y cómo, ya están vulnerado. El propio guardián de la Constitución le ha entregado la Constitución, ¿no es cierto?, a los políticos, como decía Lowenstein, ¿no es cierto? Ha dejado el jardín al cuidado de los conejos, les ha entregado en bandeja de plata la Constitución a los políticos. ¿Qué otro órgano controlaría? El legislativo, totalmente dependiente del Ejecutivo. Es una tradición presidencialista la nuestra, decía. El judicial, el tribunal es un órgano independiente. El órgano judicial también sometido al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, universidades, ¿no es cierto? Muchas de ellas capturadas por el poder hegemónico. ¿Qué le faltaban? Comités cívicos. Yo he sido asesor de la CSUTCB, he sido asesor del CONAMAC, del CIDOP. He estado presente cuando han tomado la Casa Grande en Santa Cruz y a golpes y pegando a adultos mayores. Ha capturado prácticamente todas las instituciones del Estado, los sindicatos, las universidades. El tema es que hemos sufrido y vivido en carne propia esto de la hegemonía y de permitir que se gobierne más allá de los 5 años. Entonces, ¿cuál es la norma que rige en Bolivia? Pese a la interpretación del Tribunal Constitucional, yo entiendo como constitucionalista que los bolivianos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución a partir del 108, numeral 1 de la Constitución, y a respetar la supremacía de la Constitución y a respetar también el principio de legalidad, donde está incluido el de constitucionalidad. Estoy hablando del 410, parágrafo 1 y 2 de la Constitución. Sí, vigente, pese a esa interpretación constitucional, sigue vigente el 168 de la Constitución. Y me adelanto, yo voy a proponer y voy a sustentar que ya no debemos seguir con la reelección menos indefinida, pero que ni siquiera tenemos que darle la oportunidad. A eso, estimado Marco Antonio, a eso. Dos gestiones. Bueno, a eso vamos a llegar, parte de la conversación que vamos a tener
después de esta primera ronda justamente va a ser eso. Quiero saludar a Nilson Valdés, es ex director de autonomías del Comité Cívico Pro Interés de Tarija, es magíster en Educación Superior y en Derecho Constitucional, tiene varios diplomados y él es autor de 2 libros, pero en este momento está ejerciendo como presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. Nilson, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo sientes el tema de la reelección? Más allá del ámbito constitucional, ¿tú crees que la Constitución, dándole pie a lo que acaba de decir Marco Antonio, está bien? ¿La gente quiere la reelección? ¿Cómo sientes tú como constitucionalista y también como activista político? Muy bien, gracias, Virginia. Buenas noches. Un cordial saludo al doctor Vázquez, al ex magistrado, amigo Marco Valdivieso, Jorge. Efectivamente, Virginio, este tema resulta muy importante y qué bueno que lo toques en estos tiempos distópicos, ¿no? Tiempos donde realmente lo anormal parecería ser la nueva normalidad, ¿no? Entonces, dentro de ello, acotando un poco un par de elementos a lo que decía el doctor Vázquez y el doctor Valdivieso, a ver, el pueblo mientras más se aleja de la memoria y de los errores que ha cometido, empieza a acercarse nuevamente a los mismos errores que en la historia ha cometido, ¿no? El primer elemento, cuando Latinoamérica empieza a salir de las dictaduras en el año de la década 70 o 60 del anterior siglo, el debate era cuánto tiempo deberían durar en el poder, y las constituciones generaron un cierto pacto constitucional, y las 2 peores dictaduras, la de México y la de Paraguay, optaron por ningún tipo de reelección. Y ahí los otros países en Latinoamérica optaron por la figura de la reelección, y la reelección se daba de la forma con una alternancia en el periodo, es decir, si lo hizo bien, que descanse un periodo y que el pueblo lo valore y que pueda volver nuevamente. Entonces, esa fue más o menos un poco el pacto en Latinoamérica, y eso se mantuvo más o menos hasta la década de los 90, 2000, y claro, con la emergencia de los regímenes populares, aprovechando la muchedumbre electoral, empiezan a modificar las constituciones para no esperar 5 años, sino continuar en el periodo, ¿no? En el poder. Entonces, abren las constituciones aprovechando el respaldo popular y logran esas modificaciones y hablan ya de reelecciones continuas, caso Argentina, caso Perú, Ecuador, todo aquello. No suficiente con eso, mientras más nos alejamos de la década de los 60, de los 70, del palo de las botas, ¿no? La gente empieza a seducirse con estas ideas populistas de que lo está haciendo bien, que continúen, y ya empezamos a hablar de reelecciones indefinidas. Y hoy en día, parte de este tema, justamente el caso de Bolivia, y te vuelvo a reiterar que qué bueno que abordemos este tema, porque estos temas, mira, en la agenda nacional, en el tema electoral, no se están asumiendo, no se están debatiendo, cuando deberían ser temas que deberían de empezarse a deliberar si vamos a ir, por ejemplo, a un pacto constituyente o no, para reformular estas pautas de comportamiento tanto en la clase política como ciudadanos. Y claro, tenemos ahí de que hoy en día los países que optan por la reelección, siempre el debate ha sido de que 2 periodos es mucho para hacerlo mal y 5 son muy pocos para, o mejor dicho, un periodo es muy poco para hacer bien las cosas. Entonces, la sociedad latinoamericana y el pueblo boliviano no ha estado ajeno a este debate, a esta discusión. Y claro, a esto hay que verlo también desde el punto de vista de los sistemas políticos. Claro, por ejemplo, una reelección te funciona bien con un régimen parlamentario. Cuando un órgano legislativo tiene una cultura parlamentaria, una cultura realmente de la división de funciones, y existe ese control. Pero en el caso de Bolivia, con una característica muy atenuada, muy asentada el tema del presidencialismo, es difícil. Entonces el ciudadano no tiene esa posibilidad de ese contrapeso. Entonces el debate tiene que tomar en cuenta estos elementos. Es decir, cuando salimos de la dictadura realmente existía una conciencia, el mismo pueblo no estaba de acuerdo con el tema de las reelecciones, y mira, México y Paraguay, que fueron las peores dictaduras, ellos descartaron el tema de la reelección, y hoy en día en el pueblo boliviano estamos nuevamente retomando estos temas, y está claro que para la población la encuesta que ha hecho coincide obviamente con el sentimiento de la gente. ¿Por qué? Porque la reelección ha sido sinónimo de poder para los que estaban en el poder, para que se reproduzcan en el poder, piensen en las elecciones más que en la gente,
y obviamente eso ha generado un rechazo y hoy en día la gente lo que quiere es generar un contrapeso. Pero obviamente que los sistemas políticos hay que verlo en su integridad, salvando algo para los políticos. Lamentablemente los políticos son la continuación del individuo, lo público, lo colectivo es la continuación del individuo. Si el individuo está mal, no va a funcionar ni en un régimen parlamentario, con reelección, sin reelección. Si el argumento es que entran y roban, te aseguro que muchos van a aprovechar los 5 años porque es la única oportunidad. Entonces, hay un problema estructural, obviamente que esto responde a un sistema político y a un debate muy amplio que deberíamos empezar a generarlo en las universidades, en la misma sociedad, sin apasionamiento, sino viendo cómo ponemos esos candados para evitarlo. Por ejemplo, está claro que tal vez el tema de la no reelección sea una figura que permita establecer esos equilibrios, esos contrapesos, y el tema de la reelección, tal vez podamos volver a lo que podría ser la reelección con un periodo, con alternancia, es decir, si lo hizo bien, muy bien, baje a lo llano, la gente que evalúe, y si realmente la gente considera que está bien, que pueda volver un periodo más, ¿no? Pero ya darle la reelección continua o indefinida, yo creo que eso ya un poco que la población rechaza de manera contundente, y sería importante que esto lo veamos muy bien desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito político y desde lo social, que obviamente son los insumos donde salen de mejor manera, ¿no? Tu micrófono, Viri. Estás con el micrófono en silencio, Virginio. Acabo, es que en esto, gracias, en esto ahora lo vuelvo a integrar estaba en comunicación con él. Ahora estamos, Marco Antonio, ojalá que nos escuches. Les decía que está con nosotros Jorge Roberto Márquez Merubia, él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, consultor político, columnista de opinión y ha sido docente universitario. Gracias, estimado Jorge, por acompañarnos esta noche. Y le entremos de golpe al tema que hoy día nos convoca. Reelección de las autoridades. Y cuando hablo de reelección de las autoridades, en mi criterio, y te lo pregunto, no solamente el presidente y vicepresidente de la República, de las autoridades, de los gobernadores, de los alcaldes, concejales, asambleístas nacionales, departamentales, etcétera. ¿Estás de acuerdo? No, sí, ¿por qué? Buenas noches, Virginio, al panel que nos acompaña, al doctor Valdivieso, al doctor Vázquez, al doctor Valdés. Un gusto estar compartiendo un tema tan interesante con ustedes. Y bueno, en el país, por los últimos sucesos que hemos tenido a partir del referéndum constitucional el año 2016, viendo lo del artículo 168 de la Constitución, no hemos empezado a ver con buenos ojos esta idea de lo que es la reelección, que obviamente en el resto del mundo funciona, y no solamente en los regímenes parlamentaristas. Los Estados Unidos son un claro ejemplo de un régimen presidencialista donde se da esta reelección continua. Incluso Trump está a puertas de una futura reelección para una próxima elección. Pero independientemente de aquello, de que si funcionan o no funcionan en otras partes del mundo, nuestro caso es particular porque nuestra cultura política nos manda a hacer siempre aquello que no deberíamos hacer, ¿no? H.C.F. Mansilla en sus textos básicamente menciona de que cuando hay un cambio de poder, incluso podemos utilizarlo como ejemplo en la realidad que estamos viviendo, hay una suplantación de clase. Hay gente nueva que está llegando al poder y que posiblemente en el fondo, queriendo hacerlo bien, sin darse cuenta, termina haciendo lo que hacía el anterior régimen. Y es más, las reglas, por más que estén en la Constitución y en la que se supone que debemos de respetar, nuestra cultura política nos obliga y nos jala a mandarlas a un lado y a no hacerles caso. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes sabrán lo que fue la revolución del 52, cómo el MNR llega al poder de acuerdo a la revolución, después de que, ojo, y esto es bastante interesante porque tiene mucha relación con lo que hemos vivido el año pasado, después de que Mamerto Riola-Goitia, presidente en aquel momento, no acepta la victoria del MNR en las urnas, no acepta el voto popular y termina practicando lo que en la historia se conoce como mamertazo, entregando el poder del Ejecutivo y del Estado
a las Fuerzas Armadas. Y algo muy parecido pasa con lo que es el referéndum constitucional, que era sobre el artículo 168, y esta idea de la reelección indefinida. El boliviano es muy consciente y es parte de su característica y su naturaleza. Al boliviano le gusta ir a votar, es muy eleccionario, va y vota. Lamentablemente, esta actitud, por ejemplo, nos aleja de cosas que son primordiales como el debate. Pero cuando no hacen los gobernantes lo que las urnas les están obligando, el ciudadano, donde fuera que esté, se enoja. Y eso es lo que termina desencadenando la Revolución de Abril en 1952. Pero aquí hay otra relación bastante interesante. Cuando el MNR llega al poder, la idea era de que primero iba a ser presidente Paz Estenssoro, después iba a venir Siles Suazo y después iba a venir Guevara Arce, Lechín y así sucesivamente. La idea en el fondo, el plan era ese. Sin embargo, ni bien estaba este plan ya organizado, incluso dentro del partido, con las cabezas del partido, es el mismo Paz Estenssoro que rompe esto. Y entonces aquí podemos ver que internamente el cómo somos de la cultura política o cómo nos comportamos al momento de hacer política, estas ideas que en teoría son sencillas de seguir paso a paso, no necesariamente las seguimos como tal o las rompemos y vamos buscando bajo la viveza criolla algo más que nos pueda caracterizar o que nos pueda ayudar al fin que tenemos, ¿no? O que tiene el gobernante en ese momento. Entonces, el no respeto al referéndum del 2016, que fue claro, y una reelección más, porque estaba hablando el doctor Valdivieso, que son 14 años, que incluso hubo una elección que se dijo que como la constitución era nueva, se había vuelto a refundar el país, entonces esta sí valía, esta otra no valía, pero en esta elección puede no más, y a partir de la próxima elección va a contar como la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. Es porque colocamos reglas del juego, ojo, una constitución que ha sido votada por referéndum, pero que llegado el momento, la gente que está en el poder y posiblemente obnubilada por los porcentajes que les daba las urnas, no terminan de acatar. Y esto va más allá de que posiblemente haya habido un programa revolucionario, ideológico y demás, que al final del día es indiferente, ¿no? Al final del día es indiferente. El problema es, y el gran problema que se ha demostrado es que si los políticos no cumplen con la ciudadanía lo que te dicen las urnas, sea cual fuera el resultado, estamos en un gran problema. Las reelecciones funcionan. Sí, funcionan en los Estados Unidos, funcionan en el Reino Unido, funcionan posiblemente en Australia, en Nueva Zelanda y demás, independientemente de los regímenes de gobierno que tengan, ya sean presidencialistas o sean parlamentaristas. El problema es cómo los bolivianos y con qué ojos vemos estas cosas de la reelección después de haber pasado una crisis marcada durante mucho tiempo. Muchos programas de gobierno actualmente están planteando que no debe haber que solamente debe haber una elección y se debe quitar la idea de la reelección, y esto abría la posibilidad y abre la posibilidad a una reforma constitucional. Y lo importante, ¿no?, desde el punto de vista de la ciencia política, es tratar de vernos desnudos los bolivianos en el espejo y tratar de entender por qué tenemos cierto malestar a algo que posiblemente en el ancho mundo funciona, pero que lamentablemente en el país, de acuerdo a los sucesos históricos en muy corto tiempo que se ha tenido sobre este tema, ahora es mal vista y es vista con malos ojos. Te agradezco, Jorge. Luis, ¿tú crees que los políticos viven de espaldas a la gente? Y te pregunto esto porque donde le preguntes sobre el tema de la reelección, 7 de cada 10 bolivianos no quieren reelección. Hoy en las encuestas que hemos hecho, hasta 8 de cada 10 bolivianos no quieren la reelección. Es la primera pregunta. La segunda, varios partidos han propuesto
la no reelección del presidente de la República, de algunas autoridades, entre esos el partido en el que tú representas. ¿Y cómo haces eso? ¿Lo haces mediante un referéndum? ¿Tienes que hacer una constituyente? Marco también nos hablará de eso. Te escuchamos, Lucho. A ver, lo primero creo que es bueno tratar de identificar el tema que estamos discutiendo exactamente, ¿no? Estamos hablando de la reelección indefinida, ¿no? Y la reelección indefinida significa un pasaje a quien sube al gobierno por el cual puede transitar por el gobierno todo el tiempo de manera indefinida y hacia adelante. Y esto de la reelección indefinida nace precisamente de 3 sentencias constitucionales, la de Nicaragua, la de Honduras y la de Bolivia, que generan ya una corriente en América Latina en sentido de que no solo es posible que haya una reelección de un periodo o de más de un periodo, sino que puede haber una reelección indefinida como tal. Yo creo que es bueno repasar lo que dijo el gran maestro Karl Popper cuando habló en su libro de la sociedad abierta y sus enemigos. Y ahí Karl Popper indica de que el valor máximo de la democracia no está en elegir bien, porque Karl Popper dice, la democracia no es una meritocracia, la gente no vota por el mejor, sino vota por el que le caiga más simpático en un momento determinado. Pero, dice Karl Popper, la ventaja fundamental es que la democracia le permite a un gobierno suceder a otro gobierno sin que haya una guerra, sin que haya muertos, en paz. Y ese es el valor máximo de la democracia, que permite la sucesión de un gobierno a otro, y eso es lo que él denomina como un valor fundamental de la democracia, que es la alternabilidad. Ahora, yo revisando algunos textos he encontrado de que en 1959 la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, en la reunión en Santiago de Chile, han aprobado un pronunciamiento que ha servido de base luego y ha sido recogido en la Carta Democrática americana. Este dice que la perpetuación en el poder o el ejercicio de este sin plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación son incompatibles con el ejercicio de la democracia. Eso lo declara ya la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos y luego eso inspira a la Carta Democrática. Por lo tanto, hay un antecedente en la historia de nuestra organización interamericana en la cual se está hablando de que la perpetuación es contraria. ¿Y por qué es contraria? Karl Popper también te lo describe muy sabiamente. Dice, la característica fundamental de las monarquías y de los gobiernos absolutistas es que el gobierno dura lo que dura la vida del gobernante. O sea, en una monarquía el rey dura como rey hasta que muere y luego le sucede otro hasta que va adelante. Si esta es la característica intrínseca fundamental de los gobiernos absolutistas y de los gobiernos monárquicos, la democracia como antítesis y como resultado de negación de lo que son los regímenes absolutistas no puede consagrar el mismo principio que los regímenes absolutistas. O sea que la reelección indefinida está en contradicción con el sentido fundamental de la democracia y con la ética de la democracia. Y termino señalando esto diciendo simplemente de que hoy día estamos en un tiempo en el que próximamente este tema va a ser resuelto no solo para Bolivia, sino para toda América Latina. Porque aquí han habido muchos abusos. El Tribunal Constitucional, pretendiendo hacer una interpretación de control de convencionalidad del artículo 23, dice que el artículo 23 se debe aplicar con preferencia a la Constitución Política del Estado, como dice el artículo 256 de la propia Constitución, y por lo tanto dice la reelección permanente es un derecho humano fundamental. Pero cuando tú empiezas a revisar el artículo 23 de la Convención Americana, en ningún momento ni en ningún parámetro habla de que la reelección indefinida es un derecho fundamental. Y cuando se va a consultas de organismos mundialmente respetados como son la Comisión de Venecia de manera muy clara señala que la reelección, y te dice, si me permite leer este párrafo, la Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado de la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo de otro periodo previsto en la legislación es una modalidad del derecho a participación política y específicamente a contender por un cargo, de tal manera que de ninguna manera no hay forma como se puede interpretar que el reelegirse indefinidamente, perpetuarse indefinidamente en el poder, constituye un derecho fundamental. La Corte Interamericana ha recibido la opinión consultiva, va a fallar probablemente en los próximos días. En la próxima semana está terminando el periodo de presentación de amicus curiae
Una vez que termine este periodo, van a ir con el procedimiento de admisibilidad y en ese momento, cuando tome la decisión la Corte Interamericana, esta va a tener una aplicación porque tiene un carácter de desarrollo normativo. Y siendo un desarrollo normativo va a permitir esclarecer definitivamente este tema frente a toda América Latina, no solamente como Bolivia. Y eso va a ser probablemente el elemento final de este debate, en el cual la reelección indefinida va a ser totalmente expulsada de nuestros organismos y de nuestros textos constitucionales o de las sentencias que se hayan dictado en este campo, ¿no? Ahora, Luis, sí. Luis, sigues con la palabra. Yo creo que la discusión acá no solamente es la reelección indefinida. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la reelección de las autoridades. No estoy de acuerdo con la reelección de ninguna autoridad. Yo particularmente creo que uno de los grandes daños que tiene nuestra política, la gente como mira la política, los políticos, es justamente la reelección. Usan los bienes del Estado para quedarse. Nuestra constitución, la anterior constitución era sabia. Estabas en una elección y te tenías que ir a tu casa y si querías volver tenía que pasar un periodo. Yo creo que el tema de fondo no solamente es no hablar de la reelección indefinida, sino también es buscar lo que de verdad quiere la gente. Los bolivianos no quieren que haya reelección. Yo te aseguro que más, ya no diremos 80%, más del 70% de los bolivianos no quieren que haya reelección, no quieren que los alcaldes usen la plata para quedarse, los gobernadores o los diputados, etcétera, etcétera. O sea, y ahí voy un poco a la pregunta que te la hacía hace un momento. ¿Cómo haces para cambiar esta constitución? Dime cómo constitucionalice. ¿Vamos a una nueva asamblea o vamos a un referéndum nuevamente? Bueno, primero, o sea, has tocado bien el tema, Virgilio, y hay mucha gente que en este momento, particularmente luego de ese intento de perpetuación del poder de Evo Morales en Bolivia, ha reaccionado y considera de que la reelección indefinida debe ser expulsada de nuestros ordenamientos jurídicos porque es epistemológicamente contradictoria al concepto de democracia como tal frente al contenido y a el determinante fundamental de los gobiernos absolutistas y de las monarquías. Entonces estamos claros. Ahora ahí empezamos a debatir el segundo problema. ¿Es admisible alguna forma de reelección? Es un tema de debate. Es un tema de debate. Hace un minuto daban un ejemplo basado en el hecho de que los mejores gobiernos, los más estables, en un sistema de política comparada entre diferentes países, esos son aquellos que han permitido la reproducción por una sola vez del mandato, como es el modelo americano. Das un periodo y puedes elegir otro periodo. Ese tiempo en el cual tú puedes desarrollar proyectos de más largo alcance y que pueden traer mayor desarrollo y mayor beneficio para el país. Es una posición. La otra posición, concretamente, se refiere a que deberíamos volver a lo que tú mencionabas hace un rato, a lo que decía la Constitución de 1967, que establecía que puede haber reelección pasado un periodo. Y además tenía una norma bastante sana dentro del sistema democrático que decía que cualquier reforma que se refiera al periodo constitucional no entra en vigencia inmediatamente después de que se apruebe, sino hasta un periodo constitucional después, para que nadie tome ventaja y se aproveche de la reforma que ha producido en un momento determinado. Creo que tenía mucha sabiduría la Constitución del 67, establecía normas muy claras con respecto a este tema, y bueno, desde luego eso ya está. Pero es un tema de debate. Yo creo que ahora, si tú, como tú lo pones, el hecho de que la popularidad de la no reelección es un tema complejo. Desde el punto de vista constitucional yo tengo percepciones distintas. Sin embargo, el propio Tuto planteó hace un tiempo la necesidad de llamar a un referéndum para modificar la constitución política del Estado, específicamente en el artículo referido a la reelección, proponiendo que en Bolivia no haya nunca más ninguna reelección para el cargo de presidente y vicepresidente. Eventualmente es posible ampliarlo para diputados, para senadores, para alcaldes, para todo eso. Pero hay que discutirlo. Es decir, bueno, pero justamente estamos aquí un poco para discutir eso. Yo quisiera que no le demos mucha vuelta al asunto y le entremos al hueso en la operación. Y por eso te pido, Marco Antonio, a ver, aquí he dejado a propósito un comentario. John Enrique dice varias veces, ya lo puso, está vigente la sentencia constitucional que habilita la reelección de Evo Morales. Tú has estado
en el órgano. Mira, esta sentencia que todavía valida supuestamente. Primero quisiera saber eso, tu opinión jurídica. Segundo, ¿cómo cambiamos la Constitución? ¿Cómo cambiamos este tema de la reelección? ¿Lo podemos hacer mediante un referéndum o necesariamente tenemos que ir a una asamblea constituyente? Por favor, Marco Antonio, tienes la palabra. De acuerdo, a ver, puntual la pregunta, he hecho cita de normas de la Constitución, el 108, numeral 8, 410, parágrafo primero y el 410, parágrafo segundo. Esa es la base constitucional que me habilita a decir que el 168 está vigente, porque ni siquiera el propio Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, ¿no es cierto?, puede fallar en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, no puede desdecir aquello que ha marcado la voluntad del constituyente. Ellos son, como todo el órgano constituido, todo el poder constituido, el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y tribunal constitucional, son constituidos por el poder constituyente. Por tanto, se rigen por el mandato y voluntad del constituyente que está en la Constitución. Si Sieyès les explicaba eso, Sieyès decía, el poder se limita a través del hecho, y para que recuerde esos límites, la Constitución es escrita. Esos límites, Virginio, están vigentes aún para el Tribunal Constitucional. Y cuando el Tribunal hace algo, una barbaridad como estas, ni siquiera esa barbaridad que ha hecho a guisa de ser el guardián de la Constitución es válida y puede tener un... Marco Antonio, estamos complicadísimos con tu audio. Yo te voy a pedir, por favor, creo que vamos a dejar tu imagen, pero yo te voy a llamar por línea baja para que tengamos tu voz, porque estamos muy complicados. Estimado Nilson, hasta que puedas resolver el tema con Marco Antonio. A ver, tenemos un problema técnico. Nilson, bueno, ya has vuelto, Marco Antonio, si nos puedes cerrar la idea, por favor. Sigue vigente el artículo 168 de la Constitución. No necesitamos la bendición de ningún tribunal. La voluntad del pueblo soberano está por encima de cualquier decisión del órgano del poder constituido. Muchísimas gracias. Nilson, ¿tú estás de acuerdo con la reelección? Sí, no, y dime por qué. Pero vamos, como les pedí hace un momento, vamos al hueso, porque de verdad yo siento que a veces el ego de los políticos, el ego de los gobernantes, hacen que se le nuble la vida y terminen haciendo cosas como las que hemos visto muchas veces. Jorge hablaba de Víctor Paz. Al final, Víctor Paz, ¿qué quiso? Ir a la reelección indefinida. Él quería quedarse. ¿Y qué ha pasado? Ha terminado mal. Entonces, siempre ha terminado mal el tema de las reelecciones. Entonces, a ver, ¿tú estás de acuerdo? Sí, no en la reelección, pero no solo en la reelección indefinida, sino en una reelección. ¿O estás de acuerdo con que 5 años y te vas a tu casa? ¿Cuál es tu posición y por qué? Bueno, a ver, estaría de acuerdo con una reelección pasado un periodo constitucional, que descanse el pueblo, valores, si lo ha hecho bien, vuelva, y si no, pero desde lo llano. Lo que estamos de acuerdo todos en este conversatorio es de que no debe existir la reelección indefinida. El régimen político anterior eran los que creían, y el Tribunal Constitucional les viabilizó aquello. Pero, a ver, reelección no es sinónimo de corrupción, ¿ya? Por ejemplo, este gobierno ni siquiera ha sido electo y estamos viendo niveles altos de corrupción, ¿ya? Empezamos por ahí, por ejemplo, un tema, ¿no? Y es más, considero de que la calidad democrática tiene que ver con muchos aspectos y obviamente cuando hablamos cómo resolvemos esto, no solamente habría que convocar a un referendo o a una asamblea constituyente para tocar este tema,
sino que el debate, Virginio, en estos tiempos distópicos, deberíamos encararlo de esta manera y empezar a hablar de los temas que la gente quiere. Y los temas que necesitamos cambiar son aquellos temas que lamentablemente el Estado centralista, burocrático, corrupto, se sigue reproduciendo. Yo veo candidatos a la presidencia que lo que están haciendo es competir por ver quién se queda con la herencia que Evo Morales ha dejado, un Estado burocrático, centralista, corrupto e ineficiente. Y no te están planteando cómo desestructurar todo ese Estado. Y ese Estado, si queremos desestructurar, mi querido Virginio, que nos hablen claro los políticos, el único camino es la reforma a la Constitución, y eso tendría que ser mediante una asamblea constituyente, generar un nuevo pacto constitucional, de manera tal que toquemos no solamente el tema de reelección, sino otros temas como el tema de la forma del Estado, la pseudoautonomía, todo aquello, y realmente entremos a un debate, a una deliberación pública, reconstruyamos un pacto constitucional y que estas reglas las podamos cumplir. Porque mientras tanto este Estado se está desboronando y la realidad social, la realidad política está rebasando, esta constitución formal ya no responde. Es más, esta constitución formal refrendada y apoyada por el Tribunal de Constitución ha sido derrotada en las calles por la constitución real. Es decir, el pueblo no quiere el tema de la reelección indefinida, lo ha sacado del debate, de la discusión, hay que sacarlo de esa formalidad legal, y la única forma de sacarla de la formalidad legal es que el pueblo tiene que recuperar su titularidad de poder constituyente, ir a un proceso constituyente deliberado, de manera tal que hagamos las reformas, las transformaciones que el Estado está queriendo. Lo otro es el gato pardizo. O sea, lo otro, mira, Virgilio, si te dicen que vamos a cambiar esto, que el otro, simplemente nos están dando vuelta al asunto. ¿Para qué? Para llegar al poder y reproducir justamente aquello. Los que hemos estado en esta lucha también, por ejemplo, por el tema de la recuperación de la democracia en este último tiempo, hemos estado en las calles, inclusive como universidad, Juan Michel Saracho y varios otros universidades, hemos participado, no hemos luchado para que se reproduzcan los viejos males. O sea, por ejemplo, cuando se dice que el actual régimen o el actual gobierno, las pititas, o sea, hay que hacer una diferencia entre el pueblo que se moviliza y estos que están administrando. Totalmente hay que diferenciar. La señora estará haciendo bien o mal, pero es un punto aparte sobre el proceso de movilización que ha vivido el pueblo boliviano. Lo apenante de todo esto es que el pueblo se moviliza, la muchedumbre electoral se moviliza, pero pasa ese momento y nuevamente todo ese proceso de movilización quedan unos cuantos y esos cuantos terminan reproduciendo el mal. Entonces, creo que para hablar claro, el tema de la reelección indefinida hay que sacarle del debate, de la discusión, hay que sacarle de la legalidad formal, y si queremos sacarlo, creo que hay que aprovechar para una asamblea constituyente y encarar estos temas estructurales y desboronar lo que Evo Morales nos ha dejado, y que algunos políticos lo que quieren es llegar ahí, ¿para qué? Para seguir aprovechando de toda esa estructura, ¿no? Te hablo del Estado centralista, burocrático, ineficiente y corrupto. Y lamentablemente, venga quien venga, cuando agarre todo ese armazón tan pesado, lo único que va a hacer es ser absorbido por el sistema, por el Estado, y va a terminar reproduciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque todo eso está preparado justamente durante años, y han habido especialistas que han ido construyendo todo este Estado, todo este armazón, a favor de los políticos que están en el poder y no a favor del pueblo, ¿no? De acuerdo. Marco Antonio, después te voy a pedir que les respondas a Ronald. He escrito 2 veces sobre cómo modificar nuestra constitución para que no haya reelección. Estimado Jorge, ahora estás. Estimado Jorge, a ver, Luis en algún momento, Luis Vázquez decía, sí, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, la primera y la segunda reelección, la primera elección y la segunda reelección. Mira, yo he leído varios estudios y en todos el segundo gobierno de Bush, del padre y del hijo, ha sido pésimo. El segundo gobierno de Clinton ha sido pésimo. El segundo gobierno de Obama ha sido pésimo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa lo mismo en Chile. El segundo gobierno de Bachelet fue pésimo. Este es el segundo gobierno de Piñera y está muy malo. Los segundos gobiernos, siempre, las segundas oportunidades, en la lógica de que en la primera he aprendido un poco y en la segunda ya lo hago bien. Lo que he leído no funciona. ¿Vos crees que la idolatría, y te lo pregunto como analista político, como estudioso de la política en nuestro país, crees que esto funciona? ¿Que las reelecciones pueden seguir funcionando? Y te hablo de nuestro país, no lo que ha pasado o lo que pasa afuera. Bueno, todo depende de las circunstancias en las cuales estamos hablando y por las cuales están pasando esos gobiernos.
tampoco es algo que desde un principio el presidencialismo norteamericano tenía como fin la reelección de un periodo y un segundo periodo y nada más. Eisenhower es el claro ejemplo, que ha sido presidente reelecto 4 veces, ¿no? Entra con la idea del New Deal, con lo que es el keynesianismo para salir de la crisis del 29, y muere meses antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí los americanos, el Congreso y el Parlamento han hecho algo que me parece fundamental: la idea del pacto político y de lo poderoso que es el pacto político a través de los representantes para poner frenos al poder como tal, y para poner frenos a quien quiera llegar a un puesto tan alto de poder como ser la presidencia. ¿Por qué? Porque esto al mismo tiempo ayuda al recambio generacional para que aparezcan nuevos líderes. Ahora, es verdad que los gobiernos que se prorrogan por un periodo más siempre tienen un desgaste que viene con su anterior gobierno. Independientemente de aquello, las circunstancias que ahora vivimos en un mundo cada vez más global, de que se mueva la bolsa de Nueva York o la de Tokio y demás, terminan afectando a países, por ejemplo, como Chile, que es el que tiene libre mercado, como no tiene ningún otro en Sudamérica. Entonces, muchos de estos gobiernos están también jugando bajo la lógica global de que si se mueve algo muy lejano, puede terminar afectándolos. ¿Cuál es el problema en Bolivia? La Constitución es clara. O sea, ¿hay una reelección? Sí hay, pero simplemente es por una vez y nada más. Así lo estipula el artículo 168. El que haya habido un régimen que haya querido pasarse de vivo y haberse olvidado de que existía esto de por medio, pues termina rompiendo una idea que puede ser incluso hasta positiva. Entonces, lo que habría que ver y habría que tratar de entender es romper esa lógica, porque hemos tenido un régimen que ha sido muy largo, ha durado alrededor de 14 años, donde ha copado todos los poderes del Estado. Y cuando en la Asamblea tienes una mayoría exorbitante, pues es muy fácil hacer todo lo que tú creas que es conveniente para el país. Y esto va creando mitos, ¿no? Uno de los mitos que hay y que se repiten mucho es que cambiando la Constitución, las cosas van a cambiar para mejor, cuando eso es falso. No importa cuántas veces vayamos a modificar la Constitución no va a modificar la realidad en la que vivimos, ¿sí? Hay un texto que se llama ¿Por qué fracasan los países? Lo hace un politólogo del MIT y el otro de Harvard, Acemoglu y Robinson, y son claros. Y en el texto te dicen que los gobernantes que les dan más libertades a sus ciudadanos terminan creando sociedades prósperas. Y estas sociedades prósperas tienen que ver con cosas, por ejemplo, como el tema impositivo, que el Estado sea más pequeño y demás. Y aquel Estado que es cada vez más grande se va volviendo un Estado clientelar, prebendal y demás. Aparte de eso, de cómo está conformado el Estado boliviano, más allá del quiebre que hubo con el 21060, de ese Estado que se hacía cargo de absolutamente todo y entregarle al individuo la facultad para que pueda crecer y demás, tenemos que considerar de que en gran parte de nuestra población se vive un colectivismo que espera que el Estado papá te dé todo lo que necesitas para vivir. Y creo que estamos en un momento político bastante interesante de nuestra historia gracias a la pandemia del coronavirus, porque creo que es un momento único en el que la responsabilidad individual es la clave del nuevo momento político. Es decir, tengo familia, quiero mi familia, cuido a mi familia. A partir de este momento de la cuarentena dinámica, si me enfermo o no me enfermo, es sabiendo qué tan responsable soy con las medidas que hay que tomar cuando haya que salir a la calle. Y esto está cambiando el escenario totalmente del que hemos conocido, porque muchos grupos, ya sean movimientos sociales o sindicatos, independientemente de lo que le digan
sus jefes y demás, que crean o no crean que existe o no existe la pandemia, la realidad es muy pesada y es completamente diferente. También a esto hay que agregar de que hay algo muy importante y que siempre se deja de lado, la labor del político y lo importante que es el pacto y la llegada al consenso, que es algo que se nos ha olvidado en este largo periodo de gobierno en el cual estaba a la cabeza el movimiento al socialismo. Los grandes avances que ha tenido el país a partir de la recuperación de la democracia del 82 han sido de acuerdo al consenso que se ha logrado dentro del Parlamento bajo ideas claves. ¿Y a qué me refiero con esto? Y este es un dato que creo que se nos va demasiado rápido. Muchos nos sabemos que la ley de hidrocarburos la termina promulgando el presidente del Senado en aquel momento, Ormando Vaca Díez, con un Congreso que independientemente no respondía al Ejecutivo, pero que sin embargo esos políticos han tenido la capacidad de ver a futuro consecuencias positivas a través de promulgar esa ley. Incluso el Parlamento, como lo dice su nombre, Parlamento, es un lugar donde todos los representantes, y aquí vamos al tema que estaba tocando Nilsson sobre la titularidad, que en una democracia es cierto, el pueblo es el titular del poder, sin embargo, no lo ejerce. ¿Quiénes lo ejercen? Los políticos. Porque eso nos señala lo que es la idea de la democracia representativa. Delegan ese poder a alguien más, porque somos un país bastante grande. Ya estamos encima de la hora. Quiero que volvamos al tema, porque quisiera concluir en algo, por lo menos tener una idea más clara de lo que ustedes piensan, de cómo resolver este problema que está planteado, la gente lo quiere. Y, estimado Lucho, te pregunto, Luis, dos cosas. Has sido autoridad, has sido alcalde del Alto, y la política debe ser de profesionales. ¿Tú crees que los políticos tienen que ser personas profesionales que se quedan en la política, siempre saltan de un cargo a otro cargo y viven dentro de la política? Es la primera cosa. La segunda cosa, y quisiera que me la digas muy claro porque la gente sigue preguntando, ¿cómo hacemos para, si tomamos la decisión los bolivianos, cómo hacemos para cambiar la posibilidad de que en Bolivia no exista reelección de ninguna autoridad? A ver, muchas veces tenemos la tendencia de querer resolver todos los problemas de la manera más rápida posible. Yo creo sinceramente que estamos en un buen camino, estamos en un buen momento desde el punto de vista de que este tema, que es un tema que no es de Bolivia sino de América Latina, son varios países que están sufriendo esto, hay reformas y contrarreformas en cada uno de los países sobre el tema de la reelección. Hay una tendencia que es una tendencia cada vez más fuerte para prohibir cualquier forma de reelección en las democracias presidencialistas latinoamericanas. Hay otra tendencia que más bien está sobre todo vinculada a los gobiernos del ALBA, de llevar adelante una reelección indefinida para tratar de perpetuarse en el poder. A ver, yo creo que el gran avance de este debate que has convocado para esta noche es que creo que todos estamos absolutamente de acuerdo que la reelección indefinida es contraria a la democracia, es contraria a los fundamentos más importantes de la democracia, y que si esto es objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a la Convención Americana, a la cual nosotros nos hemos adherido, hemos ratificado y forma parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país por mandato de la Constitución Política del Estado, los artículos 410 y 411, que establecen claramente esto. Entonces, se ha dado un paso sustancial para la democracia en América Latina. Yo creo que eso va a ser un hito, va a ser un landmark, una cosa que definitivamente marque la diferencia entre el antes y el después, y todos los países, independientemente, todos los que nos hemos sometido a la Convención Americana, hemos suscrito a la Convención Americana y hemos firmado el artículo 1 de la Convención Americana, en la cual nos comprometemos a cumplir y respetar las decisiones de estos órganos. Entonces habremos dado un paso sustancial. Creo que eso se ha resuelto. Y probablemente en el próximo Congreso y en el próximo periodo en el cual se instale un nuevo gobierno se va a debatir el tema de la reelección en todas sus fases. Yo creo que es bueno para el país volver a debatir esto, no solamente
desde el punto de vista de la reelección del presidente o vicepresidente, sino también de los otros niveles. Creo que es sano que la democracia en Bolivia lleve adelante este tipo de cosas. No es que yo tenga una tendencia personal a creer que todos los problemas de Bolivia se van a resolver con la Constitución, y de hecho no lo creo. Ya lo decían hace un minuto, es decir, si se tratara de constituciones, creo que nos podrían llevar un récord latinoamericano, al menos de haber cambiado tantas constituciones, y seguimos en la pobreza más profunda y siendo uno de los países más retrasados de esto. Probablemente la solución no está en la Constitución para los problemas de pobreza, postergación, etc. Pero sí está en la Constitución desde la perspectiva de consolidación de la democracia. Y el problema que, vuelvo a citar a Karl Popper, cuando a Karl Popper le preguntaban y le decían, ¿qué es lo que hace fuerte la democracia británica? El Parlamento, 700 años, el sistema de partidos, cerca de 600 años de vigencia, en fin, la justicia, una constitución que no cambia porque no está escrita, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hace fuerte la democracia? Y Karl Popper le respondió una cosa, le decía las filas. ¿Cómo las filas? Le decía, porque en Inglaterra hacen filas para todo, fila para tomar el metro, fila para tomar el bus, fila para comprar en la tienda, fila para... Las filas se han vuelto una ley, un ordenamiento que no está escrito en ninguna norma, sino que forma parte de la vivencia de cada ciudadano, y cuando cada ciudadano asume el orden de la fila, está asumiendo la democracia desde la perspectiva más sólida. Y Karl Popper decía, las democracias estables y poderosas son aquellas que se siembran en el espíritu, en la conciencia y en la actividad personal de cada uno de nosotros, cuando los valores democráticos forman parte de nuestra vida, democracia en la escuela, democracia en el barrio, democracia en la familia, democracia en todos los niveles, cuando los valores democráticos son fundamentales. En eso sí ayuda una constitución, porque yo creo en el Estado constitucional de derecho y creo que el Estado no debe ser de hombres, creo que debe ser un Estado de la Constitución, donde la Constitución mande por encima de las cosas y los bolivianos y las personas que nos albergamos en esta, no ocurra lo que ocurrió en el gobierno anterior, que quiera manipular lo mismo que ellos han hecho, que es sancionar esa Constitución, aprovecharse de esa, montarse en el caballo del corregidor y querer retomar el poder de manera ilimitada. Eso creo que es fundamental y creo que eso va a ir. Por eso te digo, creo que hay cambios que tienen que hacerse a la Constitución. Va a ser bueno que el próximo periodo constitucional, una nueva Asamblea Legislativa o Congreso Nacional que decida discutir nuevamente reformas a la Constitución, va a ser bueno, va a ser positivo. Sin embargo, como te digo, y repitiendo lo que decía nuestro colega Márquez, que no es probablemente, y no es cambiando la Constitución como se va a resolver el problema de atraso, el problema de corrupción, el problema de pobreza eterna, histórica y estructural que estamos viviendo, sino van a tener que ser otro tipo de cosas. Pero que es necesario ir consolidando par y paso la recuperación económica con la consolidación democrática y sembrar la democracia allá donde está el jardín oculto de la democracia. Como decían muchos autores, el jardín oculto de la democracia está en el individuo, en el ser humano. Cuando el ser humano expresa valores democráticos, comparte los valores democráticos y crea, es donde la democracia es más fuerte, se consolida más fuerte. Entonces, yo creo que es un desafío. Yo creo, y te felicito por tu programa, creo que hemos dado un paso importante al coincidir todos de que la reelección indefinida es contraria a la Constitución, no viola ningún derecho humano y ha llegado la hora de que sea declarado normativamente y sea una norma de cumplimiento obligatorio en toda América Latina para que se eviten que dictadorzuelos se aprovechen del poder, quieran tomarlo el poder, beneficiarse de eso y quedarse indefinidamente. Creo que es un gran avance. Y lo segundo, que si debe haber o no debe haber reelección en qué niveles, creo que debe ser producto de un debate muy largo, muy profundo, que tiene que hacerse en todos los niveles y veamos cuáles son las decisiones que tome el constituyente boliviano cuando llegue el momento y veamos cómo se va a rearmar el futuro del Estado que queremos construir a partir de esto, ¿no? Creo que hay muchos desafíos, también ya lo decían y creo, no quiero aprovechar el tiempo, pero simplemente quiero decir que hoy día vivimos una coyuntura excepcional que nunca la había visto en la historia de nuestro país. Tenemos un gobierno que ha renunciado, una elección que ha sido declarada nula, un presidente que ha huido y ha pedido asilo internacional en México y luego Argentina. Tenemos un gobierno que ha sido heredado de la sucesión constitucional y que ha asumido el gobierno como tal. Tenemos una pandemia como la del coronavirus que está destruyendo el país.
oye, la amenaza que estamos viendo ahora está muy lejos de ser entendida precisamente por el gobierno, que creen que es un tema que simplemente es de carácter sanitario. No, esto está afectando las raíces más profundas del Estado boliviano, y creo que eso es lo que deberíamos llamar la atención a la gente. Entender que lo que está en juego hoy día no es solamente la economía, la política, la elección, la salud del pueblo, sino es el Estado mismo. O sea, el no convertirnos en un Estado fallido, en un Estado que haya perdido el sentido después de haber tenido 14 años de ingresos gigantescos por la venta del gas y de todo eso, y hoy día nos veamos como un país que está fracasando ante la historia. Creo que es nuestro deber y el deber de todos contribuir para salir adelante, enfrentar la pandemia del coronavirus con toda la unidad y con toda la integralidad posible, buscar un acuerdo político que permita una elección a corto plazo y que permita al mismo tiempo reglas del juego que se puedan llevar, y ojalá que podamos construir un gran consenso nacional sobre la necesidad de levantar Bolivia después de esta pandemia, que no solo es sanitaria, es económica, es política, es democrática y que nos afecta a todos. Gracias, Luis. Marco Antonio dejaba a propósito este comentario, dice que estamos perdiendo el tiempo aquí toditos. Están perdiendo el tiempo, jóvenes, dice, porque aquí está la Constitución, el artículo es sabio, es muy claro. No, está bien, no estamos discutiendo la validez de la Constitución. Lo que sí estamos haciendo, estamos buscando una alternativa, algo que la gente siente de verdad. La gente siente que la reelección no nos ha dado nada bueno, no nos ha llevado a ningún buen puerto. Esa es la discusión. Ahora, vuelvo a preguntar, quisiera que nos lo digas muy claro, se lo pregunté a Luis también. Para cambiar el artículo 168 de la Constitución, ¿podemos hacerlo mediante un referéndum? ¿Tenemos que hacer una nueva constituyente? ¿Cómo lo cambiamos? El micrófono. Ahora sí, ¿no? Quería decirle al amigo que nos ha mandado el mensaje que su opinión la compartimos, que el 168 de la Constitución está plenamente vigente, que la sentencia constitucional 184-2017 no puede modificar la voluntad del constituyente. El tribunal es el guardián de esa voluntad. No puede, así quiera, así en 10 sentencias, no puede cambiar la Constitución. Lo ha hecho, pero no es válido. No es válido porque, otra vez lo digo, la propia Constitución tiene los mecanismos, sus candados jurídicos para garantizar su vigencia. Respecto a eso, entonces, está vigente el 168 de la Constitución, ¿no? Ahora, para cambiar este tema de la reelección, yo adelanto, no he podido decirlo, yo no estoy de acuerdo con la reelección de nadie, vale decir, ninguna autoridad en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en el electoral, en los municipios, asambleas, en las universidades, en otras instituciones, comités cívicos. Nilson, tú has sido un buen dirigente, pero la persona debe asumir la función pública como una vocación de servicio, es un servidor público, ¿no es cierto? No es una autoridad, o sea, no es a quien le tengan que amarrar los guatos o hacer la venia a todo el mundo. Esa es una mala concepción que los bolivianos tenemos de la autoridad. Te eligen diputado, senador o alcalde, bueno, un poco más y ya no nos miras, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros que hacer lo posible para seguir siendo tus amigos. Yo creo que eso del amarrahuatismo data precisamente de esta cultura caudillista boliviana. Lamentablemente, los amarrahuatos se han convertido en los burócratas. Ya no necesitas a los mejores, necesitas solamente a esos chupamedias que te dicen que tú eres lo máximo, y por eso estamos en este otro gran problema que lo he leído en los chats, la corrupción. Y la corrupción deviene de esto, del manejo de la hegemonía por mucho tiempo del poder público. Yo creo que la persona que vaya a cualquier cargo, que el servidor público tiene que ser eso, tiene que ir como nuestras autoridades originarias, ejercen por una sola vez y van rotando
van rotando la autoridad y ellos gastan y ponen de su bolsillo. Yo soy asesor de los pueblos originarios. Cuando no hay plata para viajar a ver al abogado, pues tiene que poner de su plata. No es como nosotros concebimos la autoridad, una posibilidad de enriquecerse. Yo creo que va por ahí. Entonces, no a la reelección de ninguna autoridad, para nada, ni institucional ni administrativa, no a la continuidad de una sola persona, un solo grupo de poder, eso lo han dicho todos. Sigue vigente el 168 de la Constitución, no necesitamos validación del sistema interamericano que no ha servido cuando nosotros los bolivianos necesitábamos que nos den una opinión. Lamentablemente, ya las sentencias de la Corte Interamericana, la falta de criterio y de conocimiento de la realidad latinoamericana de la Comisión que viene a tomar hacer tour en Bolivia y en otros países, que no les presta atención a los ciudadanos, ya la justicia que tarda, pues ya no es justicia. Ahora que nos digan que la reelección indefinida no es un derecho, ¿de qué nos sirve a los bolivianos? ¿Ah? Ya hemos tenido que ir a las calles, han habido muertos, hemos puesto los muertos nosotros, hemos salido a las calles, hemos dejado todo, porque podía haberse solucionado esto, ¿no es cierto? Jurídicamente con una buena decisión de la Comisión y de la Corte, una medida cautelar, una precautoria de la Corte, qué sé yo. Bueno, respecto al tema de cómo cambiamos y si es necesaria una asamblea constituyente. Nilson también es colega, docente de Derecho Constitucional, el doctor Villamor tiene mucho y amplio conocimiento. En el caso de Jorge, no sé si haya visto las cosas de esta forma, pero si nos metemos a una asamblea constituyente en estas circunstancias, no vamos a salir. No vamos a salir porque no existen las condiciones para convocar a una asamblea constituyente. Yo estoy de acuerdo con Nilson, nos hace falta renovar un nuevo pacto social, pero en este caso lo que hay que hacer es mantener la unidad, garantizar el funcionamiento del Estado. No nos olvidemos que no hemos superado la crisis política de octubre. Se ha escapado el Evo, tenemos a una presidenta temporal, ¿no es cierto?, provisional, que está haciendo lo que puede. Se nos viene la pandemia encima, nos hemos olvidado de nuestro problema político, pero está ahí, está ahí. Hay dos sectores muy encontrados en este momento. Yo no quisiera ir a una asamblea constituyente en estas condiciones. Lo que sí podría proponer es el artículo 411 de la Constitución que establece las reformas. Y toda reforma en Bolivia, gracias a Dios, ¿no es cierto?, y a la voluntad del constituyente, se hacen por vía de referéndum, es decir, por voluntad del pueblo. No ratifica lo que estoy diciendo, Virginio, porque así el tribunal te haya cambiado por sentencia constitucional 84 del 168, no tenía esa potestad. Cualquier cambio a la Constitución boliviana pasa por un referéndum. Y el 168, les recuerdo, ha sido pues refrendado por los bolivianos, con todo el aparato burocrático a su favor, con todo el dinero y la propaganda que ha hecho y los celulares que ha ido a regalar ahí al TIMNIS, no ha podido convencer al pueblo boliviano de la reelección. Y ese es un candado jurídico que espero se establezca en la próxima Constitución. Entonces, hay reformas necesarias. Yo creo que los constitucionalistas, la sociedad entera, tiene ya que pensar en qué cambios se tienen que hacer a la Constitución. Vamos a tener que aguantarnos, Nilson, esta Constitución, así como viene, tiene cosas buenas, indudablemente la parte de derechos humanos es amplísima y buena, pero hay que hacerle reformas. Y si quieren ir a una gran reforma, yo creo que habría que esperar que se pacifique el pueblo boliviano, recuperar plenamente la democracia y seguir adelante. Si me permites concluir, Virginio, yo también recapitulo lo dicho por el doctor Vázquez Villamor, gran experiencia en la política y en el derecho. Karl Popper, ¿no es cierto?, era un pensador que hacía alusión precisamente a los beneficios de la democracia. Norberto Bobbio es un italiano que recupera las ideas de Karl Popper y su librito se llama, el que voy a citar, El futuro de la democracia.
¿no? ¿Qué futuro tiene nuestra democracia? Y él también estaba convencido que la única forma, y esto lo dice él, la única forma de transición política sin violencia es la democracia. Entonces tenemos que aprender a resolver nuestros problemas en democracia, sin palos, sin piedras, sin bloqueos, sino a través del diálogo, el razonamiento y obviamente el convencimiento por la razón. ¿Qué nos puede salvar de todo esto? Con esto concluyo. ¿Qué nos va a mejorar? ¿Qué nos va a sacar de la corrupción? ¿Qué nos va a hacer mejores? De aquí a 50 años quizás los bolivianos podamos optar por la reelección cuando ya seamos ciudadanos, como decía Michel Millán, ¿no es cierto? Ciudadanos más responsables. Le echamos la culpa de todo a los políticos. ¿Quién elige a los políticos? ¿Ah? ¿Quién tiene la culpa de esas caras que ustedes han visto 20, 30 años, ya están viejitos y siguen ejerciendo, mamando del país, perdón por la palabra, ¿no es cierto? Y luego se van ellos y dejan a sus hijos, a sus nietos, no sé, ahí como Ortega, a su esposa. ¿Qué pasa con nosotros los bolivianos? O sea, ¿qué somos al final? Y voy a leer finalmente, es la Carta Democrática Interamericana, que también se ha citado. En una de sus partes considerativas dice, considerando que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y de esta forma lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático sólido. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una buena democracia? Educarnos, recuperar al ciudadano, hacerle ver que no, los burros no tienen buenos cargos, que los que no estudian van a estar siempre abajo, que los que estudiamos, los que nos superamos, vamos a estar arriba, que los corruptos van a estar en las cárceles y no gobernándonos. Eso hay que enseñarle al ciudadano boliviano desde colegio, desde el kinder, que aprenda que robar es malo, que vivir de no trabajar es malo, que los que más estudian, que los que más trabajan, que los que más se esfuerzan, esas personas merecen ser gobernantes. Yo creo que eso nos falta. Absolutamente de acuerdo, Nils. Claro, la conciencia, el voto, la gente elige, de acuerdo. Y siempre decimos un poco lo que decía Marco Antonio, los mismos de siempre, están ahí los mismos. Y cuando aparece alguien nuevo, la gente dice, pero ¿cómo vas a votar por él si no lo conozco? Entonces, nunca votes por el nuevo porque no lo conoces y siempre siguen los viejos. Pero, ¿qué quiere un alcalde? Quedarse en el poder. ¿Y qué quiere un gobernador? Quedarse en el poder. ¿Y qué quiere el otro? Y volver como sea y quedarse y agarrarte de lo que sea. Esa es la política hoy día en Bolivia. Nils, ¿cómo la cambiamos? Mira, coincido en el hecho de que no estamos viviendo solamente una crisis política, ni solamente económica ni social, sino que es una crisis sistémica, ¿ya? En términos de Daniel Stullen, diríamos que estamos en una crisis postindustrial y además postliberal. Y no solamente, sino una crisis transindustrial y transliberal. ¿Eso qué significa? Que no sé si nuestro estadito nos permitirá resolver los problemas internos, ni qué decir dentro del contexto regional o mundial. Te digo esto, ¿por qué? Porque los tiempos que se avecinan y la situación en la que estamos, realmente el Estado burocrático, centralista, corrupto, ineficiente, claro, yo entiendo que al Estado se lo vea de manera diferente desde La Paz, y es lógico, o sea, mientras más centralista sea, mucho mejor, pero desde la región lo vemos de manera diferente, la lectura es totalmente diferente. Y cuando yo hablo de que hay la necesidad de una asamblea constituyente, claro que no es inmediatamente, menos en este gobierno de transición, tendrá que haber un nuevo gobierno, pero los candidatos tendrán que decir cómo van a desestructurar toda esa estructura que nos ha dado Evo Morales y que están luchando, peleando por quedarse ahí y reproducir los viejos males. Entonces, ¿por qué planteo el tema de la necesidad de una asamblea constituyente? Porque, como decía René Zabaleta, hay momentos donde la muchedumbre electoral hay una predisposición al cambio. Está buscando un relevo de sus creencias, de su liderazgo,
¿Y por qué lo planteo aquí? ¿Para qué? Para que la gente vaya tomando que si realmente queremos reestructurar el Estado, tenemos que buscar una reforma total, y parte de la reforma total tiene que ver con el tema del periodo constitucional. Entonces, si no vamos vía Asamblea Constituyente, lamentablemente lo otro es gato pardismo. Y lo que van a pretender la clase política, Virginio, es decirte, no, es que la crisis, es que esto, lo otro. ¿Para qué? Para evitar de que esto realmente se sincere y que la Constitución formal responda a esa Constitución real. Y te digo esto, ¿por qué? Porque en el contexto internacional tienes dos bloques grandes que se van a construir, el bloque euroasiático, y queda otro bloque, es el tema latinoamericano. ¿Y cómo vamos a encarar ese desafío? Justamente a partir de una reforma. Nos tenemos que preparar para hacer aquello. Y el tema de la reelección sería importante plantearlo en el debate electoral y con la perspectiva de una asamblea constituyente. Yo citaré a un gran maestro, pero maestro en palabras mayores, a maestro Jorge, decía, la política, siendo una causa tan noble, la han convertido en una causa perdida. Esta es la sensación del pueblo, de que la política es una causa perdida, de que entre quien entre parece que esto no va a solucionar. Hemos llegado a eso. Y decía un inicio de que lo público, lo colectivo es la prolongación de lo individual. Si el individuo está mal, obvio, la universidad, la alcaldía, la gobernación, todo va a estar mal. ¿Por qué? Porque lo que continúa del individuo es lo social, lo público. Y si el individuo está mal, vas a tener corrupción en gobernaciones, alcaldías, por todas partes. Y qué mejor si tienen la posibilidad de perpetuarse en el poder. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar en estos tiempos realmente de los que están pensando que vamos a volver a la normalidad y podremos reencauzar la transición pacífica. No, eso no va a ocurrir. Volver a una nueva normalidad, eso va a ser para verlo en películas del pasado. Lo que está yendo la sociedad y a lo que va a ir Bolivia es a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, ¿cómo le vamos a concebir? Nuestro Estado tiene la capacidad para enfrentar los desafíos, no tiene, ni para resolver internamente y menos dentro de la geopolítica internacional. Entonces, la clase política abra un poco los ojos, limpie un poco los oídos, escuche lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Bolivia. Entonces, necesitamos hacer una transformación profunda y eso es por vía de que el poder recupere realmente el soberano, su titularidad y encaremos este debate. No hay que tenerle miedo, o sea, de perder los privilegios, no hay que tenerle el miedo, hay que construir, obviamente, ciertos pactos, ciertos acuerdos. Yo creo que los candidatos nos tienen que hablar de cuál va a ser la vía para encarar todas estas reformas. Para mí, por ejemplo, desde Tarija, te digo, el tema de las autonomías, estamos más centralizados que en el pasado. Entonces, en el pasado, mira, el 70% de los recursos más o menos estaban en los niveles subnacionales y hoy en día, con autonomía, más del 70% está en el nivel central. Colombia tiene un ejemplo totalmente diferente, 60-70% está en los niveles subnacionales. Eso es parte de la calidad democrática y tiene que ver con este tema de la reelección. Coincido contigo, Virginio, si le sumas al tema de la reelección, a la carrera política que empiezan como concejales, como concejales se van de diputados de un lado al otro lado, luego en otra circunscripción, luego alcaldes, de ahí ahora quiero cambiar, quiero llegar a ser diputado, senador, o sea, tienes personas que han hecho una carrera enorme. Entonces, el tema de la reelección, creo que hay una coincidencia, a sacar del debate aquello, hay que formalizar eso, ¿ya? Y el otro tema sería la reelección, ¿en qué términos? El doctor Marco Valdivieso dice, bueno, ningún tipo de reelección, y luego nos quedaría el tema de la reelección, con un periodo inmediato, es decir, alguien llega al poder y ya está pensando en la reelección, o que se hace una buena o mala gestión, que descanse obligatoriamente 5 años, y si lo ha hecho bien, el pueblo dirá, bueno, que vuelva. La ventaja de esta reelección con alternancia es de que no va a utilizar el poder para reproducirse inmediatamente. Entonces, claro que esto obviamente en los próximos 2, 3, 4 años no es prioridad, pero de aquí a 4 o 5 años vamos a estar hablando de un nuevo periodo y sería bueno pero te reitero, Virginia, y a los colegas, realmente los tiempos distópicos que estamos viviendo es una crisis sistémica, es una crisis planetaria. Nuestro estadito, como lo concebimos, no va a poder encarar, no va a poder resolver, y menos desde una lógica burocrática, centralista, corrupta, que lo que buscan los políticos es competir, ganar quién es el mejor para ganar y ser el heredero de la obra que ha dejado Evo Morales. Y consigo con el doctor Valdivieso, que por cierto ha hecho grandes estudios sobre el tema de los derechos humanos, y sin duda que nuestra Constitución es bastante desarrollada, vanguardista en esto del tema de los derechos humanos, pero la nueva realidad nacional e internacional, realmente nuestro Estado no va a tener las posibilidades para resolver, ¿no? A ver,
Creo que hemos coincidido en varias cosas. Les voy a pedir, Jorge, que me comiences a ayudar a cerrar algunos temas. Alguien escribió ahí, vamos a hacer una asamblea constituyente. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la asamblea constituyente, porque van a ir los mismos. Entonces, y de ahí la gente va a decir, pero ¿cómo van los mismos? Porque se inscriben los mismos, es la misma historia. No, ahora va a ser diferente. Y siempre hemos creído, y eso coincido con Lucho, siempre hemos creído que las leyes nos van a salvar. Siempre hemos creído... Virginio, sí. Hay un tema, pero mira, yo te aseguro que si vamos con las reglas que estamos en las elecciones, el MAS tiene posibilidades de tener una gran presencia en el Parlamento. La pregunta es, el nuevo gobierno, que por cierto será de un bloque liberal, del bloque opositor, ojalá que sea así, ¿podrá llevar adelante las transformaciones? Va a ser difícil. Entonces, lo que va a tener que hacer ese gobierno, y por eso le planteaba, es aprovechar que se convoca una elección para Asamblea Constituyente bajo nuevas reglas. O sea, yo lo que te estoy planteando es una salida detrás de todo este... No, se ha entendido. Se ha entendido, Nilsson, se ha entendido la idea, pero bueno, yo creo, la verdad, que una nueva constitución no te cambia la realidad de Bolivia, no va a haber más empleo, no vamos a vender más papa, no vamos a vender más nogales, la cosa continúa igual. Jorge, intentemos ir cerrando esto. Yo quisiera pedirles a cada uno 2 minutos, un poco para que se vayan despidiendo, pero también para que me ayuden a entender la realidad de este momento. Nos olvidemos del tema que hemos planteado, hemos hablado bastante, pero quisiera que me hagas un centreo, todos, por favor, sobre lo que estamos viviendo en este momento de coyuntura. Luis está trabajando con un partido político, él tiene información de lo que va a pasar en un supuesto acuerdo de elecciones en septiembre, elecciones en agosto, ya nos contará eso. Jorge, ayúdanos a cerrar y tu despedida, por favor. Voy a, creo que, resumir todo lo importante que se ha tocado. Incluso vamos a citar a Aristóteles por ahí. Si nos dan a elegir a entregar el poder o a los hombres o a las leyes, creo que todos estamos de acuerdo en que el poder hay que entregarlo a las leyes, porque es la ley quien frena y estamos obligados a acatar lo que la ley nos dicte. Ahora, hay que considerar que independientemente de que hay una reforma a la Constitución o se llame una asamblea constituyente, lamentablemente gran parte de la ciudadanía del país ha demonizado el quehacer político y por ende a los políticos. Y quiero poner un ejemplo así chiquitito de lo que hemos vivido el año pasado entre octubre y noviembre. Y aquí quiero ponerlo a Max Weber ahí como que siempre lo repito cada que puedo, la política, nos guste o no nos guste, es una profesión. No cualquiera se mete de cabeza a hacer política. Del 100% de la población mundial, el 5% se quiere y ve lo que es política. Y de ese 5%, entre el 2 y el 3% se dedica meramente a la política. ¿Y a qué me vengo con esto? ¿Y por qué es importante que los políticos no solamente tomen la vía por ganar un curul o por tener algo con el Estado o tener algo que ganar? Al ser la política una profesión, esa persona está obligada a cultivarse con el paso del tiempo, con A, B, C y D, historia, economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me vengo? El año pasado, tras las crisis desatadas en octubre y en noviembre, han habido 2 políticos que no están en posiciones de poder, que han terminado dándonos a todos nosotros la brújula de cómo tenía que ser la sucesión constitucional. Y a partir de sus declaraciones y de su modo de actuar, pues termina la presidenta Áñez en el Ejecutivo. Y este es el papel fundamental y es totalmente cierto que juegan Tuto Quiroga y el doctor Luis Vázquez Villamor. Lo hemos visto incluso hasta en CNN explicando por qué la sucesión constitucional era de esa forma y de esa manera. ¿Y a qué vengo con esto? La política no es algo fácil o que parece fácil o que la puede hacer cualquiera. La política en sí es un trabajo continuo del individuo para no solamente llegar al poder, sino que a través del poder del que llega, entregarle algo a su sociedad. Y a partir de querer hacer una reforma y demás, lo que tenemos que ver los bolivianos es ver qué políticos en esta o en una próxima elección nos dan una imagen de futuro a través de cómo nos vemos nosotros de aquí a 50, 60, 100 años, porque al final del día los que van a tomar las decisiones de lo que se va a hacer son nuestros representantes. Es cierto, el pueblo es titular, lo dice Sartori, lo dice Bobbio,
Sin embargo, quienes ejercen dentro de la democracia liberal representativa son nuestros representantes, ya sea en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hacer política, del que hacer político, no es tan fácil como parece, de que en este último tiempo no hayamos tenido políticos de la talla, por ejemplo, de Paz Estenssoro, que después de ver la desgracia de la Revolución Nacional, el 85 rompe con el 21060, es otra cosa. Y hay que considerar esto también. Tenemos una crisis en liderazgos políticos. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al cambio generacional. Entonces tenemos un grupo que no quiere perder lo que ha ganado durante mucho tiempo, pero en algún momento va a tener que dar un paso al costado, y tenemos un grupo joven que tiene que habituarse y tiene que entender lo que es la política occidental a través de siglos y entender que no es una tarea fácil. Con eso me quisiera despedir, querido Virgilio. Gracias, Jorge. Después del romanticismo tuyo, vamos a ir a la realidad de Marco Antonio, y después te doy la palabra, Luis. Marco Antonio, claro que la política debería dignificarse, que etcétera, etcétera, lo sabemos. No ocurre, ¿no? ¿Cómo la sientes? Bueno, de alguna manera hay que resolver el problema, es el problema de fondo, el cambiar el pensamiento de nuestros ciudadanos, que sean responsables al momento de elegir o comprometerse en la vida política, ¿no es cierto? Eso va a tomar un tiempo, porque eso hay que empezar reeducando al boliviano. Estos últimos 30 años que nos ha servido para recuperar la democracia, después de las dictaduras del 70 prácticamente hasta el 83, ¿no es cierto? Pensé que nos iban a dejar otro tipo de ámbito, pero estas nuevas generaciones, y llamo la atención a los jóvenes de ahora, ¿no es cierto? Han tenido y han vivido en democracia, ¿no? Yo todavía recuerdo los golpes militares, caimanes, jeeps llegando, pateando la radio Loyola frente a mi casa, pegando a periodistas, subiendo a ciudadanos a culatazos. Eso parece que lo han visto en la tele, ¿no? Entonces, creo que no han valorado bien lo que tienen, la democracia, que es realmente vivir en democracia. Hemos notado todos que la democracia es tan necesaria para garantizar la paz. Y la paz es imprescindible para tener esta vida que todos tenemos. Cuando estábamos en bloqueos, ¿cuál de ustedes podía transitar libremente? Bloqueaban la calle hasta las ambulancias, no podíamos trabajar. Estábamos peor que en la pandemia, no comíamos ya porque ni las tiendas se abrían. Acuérdense cómo ha sido ese mes de octubre hasta casi el mes de noviembre. Entonces, yo creo que es el momento de valorar lo que tenemos, recuperar lo que tenemos los bolivianos, la conciencia del pueblo boliviano, ¿no es cierto? Los indígenas, que tendrían que haber sido el último bastión de la moralidad, han sido corrompidos por el fondo indígena, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero, necesitamos cambiar, o sea, no nos podemos cruzar de manos y decir, este es un proceso de 50 años. Tenemos que empezar en algún momento. El más largo camino se empieza con un solo paso. Este gobierno yo creo que tiene que dar señales claras, clarísimas de lucha anticorrupción. Porque ¿qué nos están diciendo? ¿Cómo nos hacen ver a nosotros, los que hemos ido a las esquinas a sentarnos en nuestras sillas, los que han ido con sus pititas? Nos están diciendo, ustedes hacen lo mismo, ustedes solo han querido llegar al poder para hacer lo mismo que nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra cualificación? ¿Cuál es la evolución cualitativa? No estoy hablando de revolución. ¿Cuál es la evolución cualitativa que deberían mostrar estos nuevos gobiernos de oposición? Lucha frontal contra la corrupción. A la cárcel al sinvergüenza corrupto que se embolsilla entre 1 o 10 o 5 millones de dólares. A la cárcel a esos sinvergüenzas que hacen uso indebido de bienes del Estado. Deberíamos dar ese tipo de señales y lamentablemente no son las señales adecuadas de este gobierno, que lo hemos apoyado y lo hemos impulsado todos.
¿sí? Queríamos salir del agujero, del hoyo, y nos teníamos que agarrar de alguien. Y la señora Áñez en ese momento era la persona adecuada para hacer esto. Pero ahora estamos en ¿cuánto tiempo, Virginio, de gobierno provisional? Meses. Y estas señales me parece que son malas. Yo creo que hay que empezar, hay que cambiar. Creo que hay que repensar nosotros como constitucionalistas, hay que pensar ya en las reformas a la Constitución, porque no vamos a ir a una asamblea constituyente en esta situación. Nilson, la fuerza que tenemos en este momento los bolivianos es que nosotros somos mayoría. Siempre le vamos a ganar al ala radical y extremista del MAS en referéndum. No vamos a perder un referéndum nosotros porque somos grandes mayorías, somos más del 60%. El MAS tal vez nos pueda ganar en el Parlamento, pero en un referéndum no. Ahí vamos a ganar y hay que hacer buenas y precisas reformas a la Constitución. Ese creo que va a ser el aporte nuestro, Virginio, pensar en qué se puede cambiar la Constitución y de los desafíos del gobierno, hacer pues gobernar bien, dar el ejemplo, ¿no? Cambiaremos de actitud, cambiaremos la imagen que se tiene del político, del politiquero, del político igual corrupto. Yo creo que eso se tiene que cambiar. No, muchísimas gracias, Marco Antonio. Luis Vázquez, contanos algo que no sabemos, danos una primicia. Van a haber elecciones, dice que se han puesto de acuerdo los políticos, que ya tenemos fecha para septiembre. ¿Cómo es eso? Bueno, pero con el tema que nos has convocado, la reelección, ¿no? Creo que no habría que perder vista. Yo sé que los gobiernos tenemos todos una tendencia a caer rápidamente en el debate político y empezamos con un tema y terminamos diciendo que la corrupción, el discurso de siempre, ¿no? Que se está dando. Pero bueno, yo creo que el tema que tú has citado me parece importante. Me parece importante que hay, digamos, una claridad con respecto al tema de la reelección indefinida. Creo que es muy importante eso. Creo que eso se va a superar, independientemente de lo que dijo Marco hace un rato, se va a superar con la sentencia que saque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mérito a la opinión consultiva que ha planteado el Estado de Colombia y que hoy día tiene la adhesión de aproximadamente 8 o 9 estados de Latinoamérica que se han adherido a esa opinión consultiva y están pidiendo de que se declare esto. Una vez que se declare esto, va a quedar claro de que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en ningún momento garantiza la reelección indefinida. ¿Y esto qué significa para Bolivia? Significa para Bolivia algo importante porque esto le significa decirle a Evo Morales que él no va a poder volver a ser presidente de Bolivia. Eso creo que es el mensaje más importante y estamos a pocas semanas, probablemente pocos meses, de conocer esa sentencia y eso va a marcar un hito y eso va a permitir resolver ese tema por el cual hemos sido convocados hoy día a este debate, ¿no? Creo que eso va a ayudar mucho. Ahora, con respecto a la situación que estamos pasando y lo que tú me decías, si es que hay un acuerdo o no, yo te digo, no, hoy día no hay un acuerdo sobre... Recién el día de mañana hemos sido convocados por el Tribunal Supremo Electoral para discutir este tema. Pero aquí hay, yo creo que un tema en el cual vamos a coincidir todos de manera más o menos clara, de que en mi concepto el derecho a la vida está por encima del evento electoral como tal. Es decir, que ir a votar es un derecho y está consagrado por la Constitución, por las convenciones internacionales, etc. Sin embargo, uno tiene que ir a votar cuando esto no representa un riesgo a su vida. Esto lo mantuve desde un principio yo había sostenido y le había pedido al Tribunal Supremo Electoral de que en el proyecto de ley que se envía al Congreso, que no se ponga ese rango de fechas que se había puesto originalmente, un rango de fechas para hacer esto, porque no sabemos cómo va a desarrollarse el fenómeno de la epidemia. Yo tengo en mis manos un estudio que señala que cabalmente en el mes de junio, julio, agosto, se vamos a vivir una línea de crecimiento de los contagios que estamos viviendo en Bolivia y esa línea se va a atravesar con la capacidad de oferta
de salas de terapia intensiva y respiradores que no tenemos en Bolivia. Y en el momento que se crucen estas dos variables en el escenario, va a empezar lo que es realmente la pandemia en Bolivia, lo cual quiere decir que vamos a tener gente que no vamos a poder atender ni en respiradores, ni en salas de terapia intensiva, ni nada de eso, y la gente se nos va a ir muriendo en nuestras casas. Entonces, es un momento muy terrible. Y frente a eso, yo creo que la decisión que debería tomar sanamente el Tribunal Supremo Electoral es el de convocar a elecciones cuando se sepa que por lo menos esta pandemia, que es el tema número uno de la agenda de los bolivianos hoy en día, haya sido y entremos en una etapa de planeamiento de la curva de crecimiento de este tipo de cosas. Yo lo había sostenido siempre. Sin embargo, hay otros actores del tema, por un lado el MAS, por el otro lado Comunidad Ciudadana, que han insistido de manera muy permanente en el tema de que hay que convocar a elecciones lo más rápido posible, ¿no? Entonces, al parecer, agosto han llegado a la convicción de que agosto era demasiado rápido, demasiado pronto, no iba a dar tiempo para organizar el proceso electoral técnicamente y tampoco iba a resolver problemas muy fuertes como la que hacemos con la gente de 18 años, si la gente de 18 años va a poder inscribirse y votar o va a poder ser elegido o no, son temas que están pendientes, que no han sido resueltos, y por lo tanto esos temas tendrían que entrar dentro del calendario electoral. Por lo tanto, eso va a ocurrir en los próximos días, en las próximas horas. Hay una sugerencia que se ha hecho de que la elección sea la primera semana de septiembre, o sea, próximamente después, un mes después de lo que originalmente había propuesto la Asamblea Legislativa, y sobre esto habría un consenso que se sumaría a esto. Yo creo que, bueno, septiembre, para decirlo de alguna manera muy simplista, y pido disculpas por eso, septiembre es mejor que agosto, ¿verdad? En agosto vamos a estar en plena desarrollo de la crisis de la manera más brutal. Y en septiembre probablemente, y Dios quiera, que esa curva haya bajado, como dicen ahora los estudios de crecimiento de la enfermedad. Sin embargo, aún así me parece un tiempo muy corto. Y entonces yo creo que deberíamos ser capaces, como en muchos países del mundo, hemos hecho un análisis con Naciones Unidas. Naciones Unidas ha entregado un cuadro del cual la mayor parte de países del mundo en los que se ha postergado elecciones, como el caso de Bolivia, estas elecciones se han postergado sin fecha determinada, esperando a ver un informe de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS en el caso de América Latina para poder tomar una decisión sobre un informe científico si estamos en ese momento en condiciones de ir. Es decir, el boliviano debe ir a votar, el derecho del voto al mismo tiempo es una obligación de ir a votar, el que no va a votar tiene sanciones de diferente tipo y por lo tanto la gente debería ir a votar, pero cuando el votar no representa un riesgo para su vida. Creo que es lo más importante, el valor de la vida es fundamental en el Estado constitucional de derecho, es algo que debemos defender totalmente. Sin embargo, como te digo, uno puede tener una percepción, la democracia tiene sus mecanismos, tiene sus agregados, tiene sus partidos, sus partes, cada uno va a defender algún principio y en todo caso septiembre es una fecha probable, la primera semana de septiembre es una fecha probable de que resuma el consenso de todos, incluyendo al MAS. Yo no confío mucho en la palabra del MAS, la anterior vez se hizo un acuerdo y el MAS dijo que iba a respetar ese rango de fechas que teníamos, no lo hizo, aprobó otra ley en la Asamblea Legislativa, esa ley hoy día está en el Tribunal Constitucional. En fin, mañana se supone vamos a hacer un acuerdo entre todos y se va a respetar al septiembre. Sin embargo, yo quiero dejar una llamadita de atención nada más sobre este tema, y es que no sabemos cómo vamos a llegar a septiembre, no sabemos cómo vamos a llegar a agosto. Esta crisis es impredecible. El nivel de contagio está creciendo día tras día. Imagínate en Trinidad que durante mucho tiempo hubo silencio epidemiológico, de pronto empieza el número y están por más de 150, 160 nuevos casos todos los días. Y en Santa Cruz estamos mucho más. Esto no va a detenerse, va a seguir creciendo y no estamos preparados como Estado para enfrentar esta crisis. Yo creo que el tema número uno de la agenda de Bolivia hoy día es la crisis sanitaria y ojalá Dios quiera esté equivocado, Dios quiera que no tenga, que soy más agorero, Dios quiera que yo esté equivocado y ojalá que esto termine lo más rápido posible. Yo tengo la impresión de que el mes de julio, agosto,
van a ser los meses más altos de esta crisis, con una enorme incapacidad como Estado para enfrentar la misma. Entonces, eso es lo que va a ocurrir el día de mañana. Hay reunión a las 11 de la mañana en el Tribunal Electoral. Muchas gracias, Luis. Antes de dar la palabra a Nilson, le voy a pedir que él cierre este conversatorio, que nos dé un criterio de un par de minutos. Yo quiero comentarles que mañana vamos a hablar justamente de corrupción, la corrupción que destruye a nuestros países. Va a estar Juan Carlos Arana con nosotros, fuera corruptos, eso. Y va a estar María Soledad Pérez Tello, ella es la ex ministra de Justicia del Perú. Nos va a acompañar mañana, va a estar con nosotros, así que los convoco. Mañana vamos a tener una hora excepcional, justamente por un compromiso que tiene María Soledad en el Perú. Vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y por favor, Nilson, con tus palabras, si nos puedes ayudar a hacer un centreo de esto en un par de minutos, cerramos el programa, agradeciendo como todas las noches a las mujeres y hombres que recogen la basura y que nos tienen limpias las ciudades mientras nosotros dormimos, arriesgan su vida. Un cariño para todos ellos. Un fuerte abrazo a ustedes y agradecimiento profundo por haber compartido estos minutos. Nilson, tienes la palabra. Gracias. A ti, Virginia, por este espacio. Y bueno, creo que esperamos que esta crisis sistémica, y yo me animaría a pensar en una crisis civilizatoria, estos espacios sirvan para ir vislumbrando un poco el nuevo modelo civilizatorio. O sea, no estamos en una crisis sencilla, sino es una crisis civilizatoria. Y los políticos tienen que tener la capacidad de tomar en cuenta los anhelos del pueblo para ir reconfigurando ese nuevo modelo civilizatorio frente a esa crisis postindustrial, transindustrial. Y el tema de la reelección que hoy has planteado en este debate público es importante. Si lo queremos sacar el tema de la reelección, Virginio, el tema de la reelección hace a la reforma total de la Constitución. Y la única forma para hacerlo es vía Asamblea Constituyente. Tarde o temprano, si queremos establecer ciertos equilibrios, vamos a tener que ir allá. Sería bueno que los candidatos vayan planteando una salida, una alternativa, un camino, una ruta crítica, aquello para ir resolviendo los problemas actuales e ir encendiendo los faroles de alta. Este gobierno, ojalá no gobierne solamente con los faroles de base, sino con los faroles de alta. Vayamos viendo el más allá. La post-pandemia, alguien decía ahí en Facebook, la pandemia de la corrupción va a ganar al tema del coronavirus. O sea, estamos en una corona crisis y realmente hace falta estas dimensiones, estos debates, estas discusiones. Y qué bien, Virginia, que les he hecho desde Tarija para generar esta deliberación pública y la contribución del doctor Vázquez, del doctor Valdivieso, de Jorge, creo que es muy importante para el público. Varias ideas pueden coincidir o no coincidir, pero lo importante es que todas las ideas son valerosas, ya sea para reafirmar las posiciones que puedan tener los que están siguiendo o para rechazar, pero sirven desde todo punto de vista. Entonces, yo realmente auguro realmente días muy difíciles y ojalá que la bendición de Dios nos pueda salvar, porque el Estado y los políticos lamentablemente no. Entonces, ha llegado la hora ahora de la autoprotección, cada uno. El Estado ha hecho lo que podía, más de eso no puede. Ahora la decisión está en cada uno de nosotros. El Estado ha fallado en sus políticas, el individuo tiene que empezar a recuperar, a cuidar su salud, porque estamos indefensos aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, un cordial saludo a todos los colegas que hemos compartido este espacio. Gracias, hasta